Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio estar llegando a los hogares de toda Baja California a través de la señal de canal 176 de Baja TV y desde luego a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en esta dirección que usted conoce muy bien, que es www.afntijuana.info. Esto es AFN Político y algo más, producido por Agencia Fronteriza de Noticias. Es una producción de Agencia Fronteriza y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés, en esta transmisión simultánea, en vivo, en directo. No olvide usted que en punto de las 3 de la tarde, el canal 176 le lleva la repetición de este espacio producido para usted y en horario diferido a través del canal 156 de PSN, Primer Sistema de Noticias. Un saludo a nuestros amigos de CNR Noticias allá en Rosarito, quienes operan esta plataforma digital que nos permite llevar a todos ustedes, al mundo entero, la señal que nace aquí, en los estudios de Agencia Fronteriza, en el fraccionamiento Los Ángeles de la Mesa, en Tijuana, ¿sí? Aquí, miren, casi en el corazón, bueno, ya no tanto, porque con eso de que el corazón de la ciudad se ha movido, debido al crecimiento geográfico, al crecimiento demográfico de la ciudad, a la modificación de las tendencias en la actividad económica aquí en la ciudad, bueno, pues ahora el centro histórico ya no es el centro, ¿no? Ya es allá un extremo noroeste en todo caso de la ciudad. No, Tijuana es otra cosa. Pero como siempre, mire, cerrando la semana con mucho gusto con usted. Y entremos en materia. Le recuerdo la dirección de correo electrónico para hacernos llegar sus comentarios y sugerencias. Es afnpolitico@gmail.com, afnpolitico@gmail.com. La dirección de un servidor, si gusta usted ponerse en contacto con el mismo, es Enrique García 1857@gmail.com. Entremos en materia, porque mire, finalmente ha salido humo blanco allí en San Quintín, después de esta jornada que podría haber tenido otro resultado si es que el gobierno federal nuevamente se salía por la tangente retrasando la respuesta a una demanda pues añeja, ya desatendida por los gobiernos panistas que hemos tenido en Baja California. Hablo de la autoridad estatal, porque le corresponde un cierto grado de responsabilidad. Y desde luego, el gobierno federal, que también ha estado en manos de dos presidentes panistas, y el actual, el gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, le alcanza el último presidente del PRI, antes de Vicente Fox. También le alcanza un grado de responsabilidad porque finalmente todos estos gobiernos estatales, federales y locales estuvieron desoyendo, desatendiendo, ignorando las demandas y exigencias de los jornaleros agrícolas, que llegan a sumar, según la estadística, y en la época alta de cosecha, bueno, pues hasta 70 u 80 mil jornaleros que viven y trabajan todavía en condiciones muy lamentables, muy por debajo de lo que marca el sentido común, incluso más allá, deje usted las leyes, ¿no? Más allá del sentido común. Pero bueno, finalmente, tal como lo había anunciado el gobierno federal, que el día 4, es decir, jueves, habría una respuesta a la exigencia de un salario que los jornaleros habían establecido muy claramente en 200 pesos por día. Finalmente se ha producido la respuesta, y la respuesta los ha dejado parcialmente satisfechos y más o menos tranquilos, porque aun cuando no se logró el 100% de lo solicitado,
para ellos, dicen, representa un triunfo importantísimo. Y es que mire, estos aumentos van de los 150 a los 180 pesos por día trabajado, y según la categorización de la empresa en la que se trabaje. Así se llegó al acuerdo entre jornaleros y empresarios agrícolas del Valle de San Quintín, resultado de por lo menos 3 reuniones encabezadas por el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda. Estuvieron representantes de los jornaleros, del Consejo Agrícola, de autoridades de los 3 órdenes de gobierno, y finalmente se llega a este consenso. Fue así como se dio seguimiento al punto número 13 de los acuerdos tomados la madrugada del pasado 14 de mayo en aquella maratónica sesión que, oiga usted, empezó como, ¿qué le puedo decir? Como eso a las 3, 4 de la tarde, terminó en la madrugada, en las primeras horas del día siguiente, justamente ese día 14 de mayo. Ahí inició, después de una etapa muy ríspida, violenta, y bueno, vaya que hubo violencia. Los alcaldes de Ensenada, bueno, el alcalde de Ensenada desde luego estuvieron presentes, integrantes del gabinete estatal, delegados federales. Le anticipábamos el día de ayer justamente en este espacio que ya se iniciaba la concentración de los jornaleros agrícolas en Valle de San Quintín en espera pues de esta mesa de negociación en donde recibirían la respuesta a este que había sido el último punto pendiente de aquella maratónica jornada. Y es que mire, ¿cuáles son esos acuerdos, esos compromisos? Uno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia laboral en la región del Valle de San Quintín, vigilancias e inspecciones que serán conjuntamente con una comisión que designe la alianza, es decir, esta dirigencia de los jornaleros de San Quintín. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas coadyuvará a vigilar el estricto cumplimiento del respeto de los derechos humanos, fomentando el bienestar de las comunidades indígenas asentadas en el Valle de San Quintín y participando en el ámbito de sus atribuciones en el mejoramiento de sus condiciones de vida. El Seguro Social, en coordinación con los productores y jornaleros, continuará en el ámbito de su competencia con los procedimientos para otorgar las prestaciones de seguridad social de acuerdo a lo que la ley en la materia determine, debiendo realizar campañas de información para los jornaleros agrícolas. Cosas elementales, pues, pero ni esas, ni las elementales tenían realmente a su disposición los jornaleros agrícolas. Mire usted, las secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán en la difusión y aplicación de sus programas sociales y proyectos productivos con base en la normatividad establecida. El quinto punto de esa lista de acuerdos establece que, conforme a sus atribuciones, Gobierno estatal en coordinación con el Municipal de Ensenada proyectarán y conducirán las políticas públicas estratégicas que tiendan al desarrollo principalmente educacional, de salud y de servicios públicos que coadyuven al desarrollo integral de su población y a crear condiciones de crecimiento económico en la zona. Un poco ambiguas y generales pues los compromisos, falta el seguimiento, porque esto no termina ahí. Porque de compromisos está sembrado el camino, el largo camino, largo y cada vez más angosto, ¿no? Convertido prácticamente en trecho, pues, por incumplimientos reiterados de parte de la autoridad y por el clima que ha propiciado la explotación, porque eso es lo que ha ocurrido, la explotación de los trabajadores agrícolas, con alguna que otra excepción, verdaderamente. Mire usted, se ratifican los acuerdos suscritos por las partes los días 13 y 14 de mayo del año en curso. Se acuerda que en un máximo de 15 días, y esta es la parte sustancial que se determina, que se decide el día de ayer,
Se categorizarán y entrarán en vigor las empresas agrícolas de la zona en 3 diferentes niveles, atendiendo a sus características y capacidad económica, tamaño, extensión territorial, producción, tecnología, número de empleados, esquemas de negocios, competencias, entre otros, para determinar el salario mínimo integrado diario base a pagar, retroactivo al 24 de mayo, una vez descontados los recursos aplicados por los productores agrícolas al pago de impuestos y de prestaciones de seguridad social, que quedará de la siguiente manera. Nivel de empresa A: deberá pagar un salario diario de 180 pesos. Nivel de empresa B: un salario de 165 pesos. Nivel de empresa C: un salario diario de 150 pesos. Además, adicionalmente se pagará un bono de fin de año a cada trabajador equivalente a 2 semanas de servicio, proporcional al tiempo trabajado antes del 20 de diciembre de cada año. Se informó además que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Economía, la de Zagarpa y el Seguro Social y las autoridades competentes del Estado, identificarán, con base en la información disponible y las que presenten los productores agrícolas y la alianza, la categoría a la que pertenece cada una y el salario mínimo que le corresponde pagar, por lo que ninguna empresa y o productor podrá opinar o intervenir en el nivel del salario asignado a cada una de ellas. En ningún caso, los salarios serán inferiores a los que actualmente vienen pagando. Asimismo, el incremento en el salario no implicará aumento en la jornada laboral, respetando la equidad de género. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigilará el cumplimiento de sus compromisos, y las partes que intervienen en este acuerdo que se ha tomado el día de ayer se reunirán en la primera semana del mes de julio para dar seguimiento a los compromisos adquiridos y firmados ahí. Todas las partes se comprometen a privilegiar la vía del diálogo y la concertación como instrumento para dirimir las controversias y evitar la afectación de terceros, ya que esto tiene un gran impacto en la paz social y orden público, así como en la economía del municipio de Ensenada, y que lo digan, efectivamente. Ese es en esencia, el resultado de la mesa de negociación instalada el día de ayer, y en la que se concluye con el punto más importante, el más esperado. Los jornaleros, desde luego, pues no obtuvieron exactamente el 100% de las cosas que esperaban, pero como lo dice su dirigente, el dirigente de la alianza, finalmente, quizá lo más importante, lo dice Fermín Salazar Santiago, lo más importante es que por primera vez en los últimos 30 años conquistamos el respeto a los derechos laborales por los que tanto hemos luchado. Fíjense nada más, no logramos el 100%, pero por primera vez en los últimos 30 años conquistamos el respeto a los derechos laborales, que siempre han estado ahí, que la ley establece, que el sentido común establece, pero pues la ley es, la letra es, o la ley es letra muerta si no hay quien vigile su cumplimiento, quien esté dispuesto a obedecerla y quien se asegure de que la ley será obedecida. Es decir, lo único que ganaron es que se aplique la ley y que se aplique el sentido común, pero para ellos ya es ganancia. Dice el dirigente aliancista Fermín Salazar Santiago que no perdimos la guerra y daremos aún muchas batallas. Esto apenas comienza, pues es una etapa nueva en la relación obrero-patronal en el Valle de San Quintín. En esta negociación se encontraron 3 factores que impidieron avanzar todavía más en el logro de las demandas: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los patrones, con los que no es fácil llegar a acuerdos, y el sindicato de la CTM y CROM, que durante muchos años ha firmado los contratos que favorecen a los patrones. También Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, calificó de histórico los acuerdos logrados y se limitó a informar los montos de los sueldos aprobados.
Bueno, muchas cosas quedaron pendientes de resolución. El gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, no se pudo escapar de un abucheo y algunos cuantos insultos que pues prácticamente lo hicieron apurar el paso para salir, ¿no?, del lugar de la reunión, protegido por sus guardaespaldas, ¿no? Casi le dijeron, ¡uch, uch, uch! ¡Vámonos! ¡Órale! ¿No? No le fue muy bien al gobernador porque además, sí, ya lo sabe porque se lo platicamos aquí, la actuación del gobierno del estado dejó mucho que desear desde el inicio de todo este asunto, de todo este conflicto. Ese es el panorama que se ha generado en San Quintín finalmente, y con el que estaría poniéndose punto final a una etapa de esta lucha y de toda esta serie de pues reclamos, incluso hasta violentos, un movimiento social en donde tampoco faltaron los oportunistas que, al amparo de las demandas legítimas pues de los trabajadores, aprovecharon para los desmanes y el desorden, el saqueo, el robo, el ataque, el ataque violento, no deje usted el ataque verbal, ¿no? Finalmente, pues eso de las mentadas son como las llamadas a misa. Si usted las quiere escuchar, bueno, y si no, pues igual, pero es muy distinto, pues son muy distintas las expresiones de violencia, pero física, y de estas hubo varias, y hubo momentos de mucha tirantez y tensión social en San Quintín, donde gente que no tenía nada que ver en el asunto terminó pagando las consecuencias, terminó pagando el pato por los actos de rapiña, pillería, absurdo, pues lo vimos, se lo mostramos aquí, y le estuvimos llevando la información oportunamente. Así las cosas en San Quintín. Entonces, mire, pasemos a un asunto de carácter nacional que tiene que ver con el ámbito de la política, porque ha fallecido hace algunas horas el senador Manuel Camacho Solís, un priista muy cercano al poder en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, el presidente. Ese es Manuel Camacho Solís, ya entrado en años, ya en su carácter de senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática, todo un personaje, particularmente de una etapa, mire, complicada en la política nacional, que tiene que ver con Luis Donaldo Colosio y con Carlos Salinas de Gortari, y la postulación, la candidatura presidencial de Colosio, que habiendo sido secretario de Desarrollo Social federal es convertido en candidato a la presidencia de la República, en un episodio de la política priista particularmente, en donde se dijo reiteradamente que Manuel Camacho Solís había hecho una pataleta y un berrinche porque no fue él el elegido como candidato, el ungido como candidato presidencial. Recordará aquel episodio en donde hubo quienes dentro del propio PRI consideraron a Manuel Camacho Solís hasta un traidor, y en el corolario de los acontecimientos que vendrían después y que culminarían con el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, hubo quienes incluso llegaron a responsabilizarlo, a señalarlo, a acusarlo de ser partícipe de un complot para asesinar a Luis Donaldo Colosio. Desde luego Manuel Camacho Solís negó todo esto, negó haberse prestado a algún tipo de campaña para boicotear la candidatura de Luis Donaldo Colosio, cosa que muchos priistas no le creyeron, desde luego. Esto terminó distanciando a quienes habían sido grandes amigos, Manuel Camacho Solís y Carlos Salinas de Gortari, presidente de la sazón, presidente de la República, que preparaba ya sus maletas y que veía derrumbar sus sueños de ser una figura importante a nivel internacional, de presidir la OCDE, sobre todo por la aparición del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Le corresponde a Manuel Camacho Solís atender el encargo del presidente para que se convierta en el comisionado para la paz en Chiapas, y prácticamente me lo mandan a una congeladora, lo alejan de los reflectores nacionales,
en donde Manuel Camacho Solís enfrentó pues condiciones muy adversas dentro de su propio partido. Terminó renunciando al Partido Revolucionario Institucional y sumándose al Partido de la Revolución Democrática. Intentó ser candidato presidencial en algún momento y bueno, fundó un partido que participó en una contienda presidencial de manera condicionada, no logra el registro, no logra mantener el registro, no logra la votación suficiente, y a partir de ese momento Manuel Camacho Solís decide que va a tomar otros derroteros, y es entonces cuando se suma a las filas del Partido de la Revolución Democrática, donde se convierte en senador de la República. Hoy mismo en el Senado de la República ya se han hecho los preparativos para sus funerales, habrá una ceremonia de cuerpo presente. La clase política, los actores políticos de todos los partidos se han venido expresando en las últimas horas, sobre todo solidarizándose con los familiares, expresando y lamentando la muerte de Manuel Camacho Solís, quien después de haber sido el centro de la controversia por tanto tiempo, además de manera prolongada, se convierte en un actor importante para el Partido de la Revolución Democrática, la única opción política que encontró para seguir participando en política activamente. Manuel Camacho Solís muere joven, tenía 69 años, le aquejaba un cáncer de cerebro, y a pesar de la pelea y a pesar de la batalla que libró contra el cáncer, ya sabe usted que pues caray, ese chico es un chico vago, es contumaz, no es fácil la pelea con el cáncer, y Manuel Camacho Solís terminó perdiendo esa batalla. Mire, vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarle que para atender su salud, esto es importante, atender su salud, puede usted recurrir a la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y a su grupo de médicos especialistas en Evimeria, este grupo altamente especializado, cuyos datos de contacto puede usted ver en pantalla en estos momentos. Y una vez que pues la doctora le dé la paloma, el palomazo, le ponen la luz verde en el semáforo de que ya pasa usted los filtros y la prueba, pues hombre, es fin de semana, hoy inicia fin de semana, hay que ir a bailar a las pulgas, pues, o hay otro lugar en este pueblo.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le quiero recordar que estamos transmitiendo en vivo, en directo, simultáneamente, a través del canal 176 de Baja TV, esta plataforma que operan desde Rosarito nuestros amigos de CNR Noticias. También a través de Agencia Fronteriza de Noticias, esta agencia noticiosa líder en el noroeste del país, en la dirección de nuestro portal www.afntijuana.info. No olviden, 608-7645, el número de cabina. Tenemos también el correo electrónico para recibir sus comentarios y sugerencias, afnpolitico@gmail.com. ¿Desea usted ponerse en contacto con un servidor? Enrique García, 1857, @gmail.com. Tenemos más, mucho más. No olviden, en punto de las 3 de la tarde, la repetición de este espacio a través de canal 176 y la transmisión en horario diferido a través de canal 156 del primer sistema de noticias de PSN. Así de fácil, hombre. Perdón usted que seamos tan presumidos, pero somos los mejores, somos los más fregones y también los más modestos. ¿Cómo le va? ¿Cómo la ve? Oiga, mire, hay muchos temas desde luego en el tintero, pero hoy tenemos también una entrevista importante. Porque, bueno, ya sabe usted, ahorita el tema de las elecciones es un tema que entró en un impasse, en una pausa. El domingo es la cita, ya sabe, para esta jornada comicial, pero hoy nos acompaña un diputado local, Cuauhtémoc Cardona Benavides, a quien usted conoce porque ha estado aquí en este foro. No es cierto, miento, en el otro. Este es el nuevo. Este es el nuevo. Aquí cruzando enfrente. Cuauhtémoc Cardona Benavides. Don Enrique, un gustazo verte. Igualmente. Oye, pues me da mucho gusto poder estar aquí, felicitarte a ti, a Dora Elena. ¿Sí? Veo que pues ya tienen estudios más grandes, más amplios, buenas instalaciones, bonitos, muy profesionales. Nuevas. La verdad es que los felicito por ello. Y aquí estamos trabajando. El día de ayer nosotros hemos asumido una responsabilidad a favor de la transparencia, que es un tema muy sensible, muy delicado, porque no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo le satisface, no todo el mundo está en ello. ¿Sí? La transparencia, ayer propusimos una iniciativa que se conjunta con otra iniciativa para que el Tribunal de Justicia de Baja California, tanto el Tribunal Superior como el Contencioso Administrativo y el Electoral, sus sesiones de pleno sean públicas, que tengan acceso a los medios de comunicación, que se puedan transmitir por internet, ¿sí? Que se videograben también las sesiones, ¿sí? Son cosas muy elementales, pero que no suceden tristemente en Baja California, ¿sí? A nivel nacional ya tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ellos ya lo hacen, lo hace también el Tribunal Federal Electoral, ¿sí? Yo creo que nos ha faltado una cultura proactiva a favor de la transparencia, porque realmente, fíjate, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no necesitaba una ley de transparencia. Vaya, la ley de transparencia, ni esta nueva, dice que las sesiones de los tribunales deben ser públicas, tampoco lo dicen, simplemente lo hacen, ¿no? Y el caso de Baja California es a lo que estamos invitando. Nosotros lo vamos a poner en la Constitución, pero sí, debe haber más actividad. O sea, yo les digo a la sociedad, a la gente, digo, oye, ¿qué otra cosa crees que debe ser público? Por ejemplo, los comités de adquisiciones, licitaciones de obra. Bueno, ¿por qué no se hacen esas sesiones de comité públicas? Te van a decir, fíjate,
Te van a decir, es que sí son, porque entran los interesados, se abren los paquetes y se entregan. Sí, pero qué mejor que estén los medios de comunicación o que se transmiten por internet. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, pues si entran ahí los que están interesados, si hay alguna gente, qué mejor que se abra más esos espacios. O sea, son pequeñas cosas, pero que se vuelven fundamentales. Debo decirte también que este tema de temas, que es el asunto de la transparencia, tiene que ver con el ejercicio de rendición de cuentas. Y las cosas han cambiado mucho. A partir del 4 de mayo, inclusive, cambiaron más. ¿Por qué? Porque ahora hay nuevos sujetos obligados que llama la ley. Esto es, nuevos entes, personas físicas, personas morales, organizaciones de la sociedad civil que están obligados a transparentar. Si tú recibes un subsidio, ya eres sujeto obligado. Entonces, la gente se cuestionaba, oye, ¿por qué mi nombre tiene que aparecer? Claro. ¿Dónde está la protección del dato personal? Ya la ley dijo, no, tratándose de recurso público, por encima de esa protección del dato personal está el principio de máxima publicidad. Se tiene que saber, ¿sí?, a dónde se está gastando o por dónde se está yendo el recurso público que es del interés general. ¿Sí? Entonces, próximamente tendremos ya todos los padrones de beneficiarios de los programas sociales, ¿sí?, todos los programas que tiene CDSOE, todos los programas del gobierno municipal, todos los programas del DIF, todos los programas de apoyo que dan las presidencias municipales en la oficina del gobernador. O sea, próximamente vamos a tener todo este planteamiento. Yo además presenté una iniciativa, ¿no?, que estamos también próximos a legislar, que empatemos el padrón único de beneficiarios. Eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque entonces vamos a quitarnos algunas dudas, algunas leyendas que se dicen urbanas, ¿no?, ¿sí?, algunos mitos, algunos tabús, ¿sí?, por ejemplo, de que, oye, pues es que este es gobierno del PAN, o gobierno del PRI, o gobierno del PRD, o gobierno de otros partidos, ¿no?, y esos apoyan a sus gentes. Entonces, a ver, pues ¿a quién estamos apoyando? ¿Para qué ayuda esto? Ayuda justamente para que la sociedad vaya vigilando y los gobiernos sean mucho más efectivos, sean mucho más eficaces en el gasto público. Claro. ¿Sí? Ese es el tema de la transparencia. Hasta ese nivel de aterrizaje está llegando, va a llegar. ¿Sí? Nosotros en el Congreso ya nuestras sesiones de comisiones legislativas son públicas, no eran públicas. Tú estabas dictaminando una ley y no estabas obligado a que entraran los medios de comunicación, hoy sí. Las entrevistas, ahora que nombramos por ejemplo a Elba Rodríguez Olvera para Derechos Humanos, o que vamos a nombrar los magistrados del contencioso administrativo, ¿sí?, esas entrevistas eran privadas, hoy fueron públicas, hoy se transmitieron por internet, hoy pudieron atestiguar los medios de comunicación. O sea, las cosas se han venido cambiando y nosotros hemos estado ahí mucho en la vanguardia de este tema. Ok, se entiende la iniciativa presentada. Tendrá que pasar por un proceso, claro, de discusión y aprobación en el Congreso local. Pero, ¿de plano ha sido necesario llegar al punto de la iniciativa para resolver un asunto que podía haberse resuelto con voluntad? Sí, fíjate, yo creo que lastimosamente sí. Y bien lo dices tú, fíjate, esta gran pregunta que tú haces, este cuestionamiento, tiene que ver con uno de los preceptos que maneja la nueva Ley General de Transparencia, que es la actividad que le llaman ellos proactividad a favor de la transparencia. O sea, hay un artículo que dice, oigan, esto que estamos poniendo en la ley es el piso. Si ustedes, si la sociedad, si donde tú estás trabajando, puedes hacer más cosas a favor de la transparencia bajo el principio de máxima publicidad, hazlo. Triste y lamentablemente sabemos esta idea patrimonialista que tenemos los políticos, los gobiernos, toda esta parte de la clase gobernante, ¿no?, que creemos que la gente no solamente vota por las ideas, sino vota para que
pues que uses los teléfonos, el helicóptero, el carro, te quedes con la oficina, crees que el escritorio es tuyo, o sea, este sentimiento, ¿no? El petróleo, ¿no? O sea, todo el mundo, ¿no? O sea, todos creen que las cosas donde estamos como gobierno son nuestras, ¿no? Entonces, este sentimiento patrimonialista es el que viene a combatir, ¿sí?, la transparencia, ¿no? Y lamentablemente, efectivamente, hemos tenido que llegar al punto de ponerlo en la ley. De plano. De plano. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que esto se... Ya estamos prácticamente, mira, hay padrones, yo la otra vez estaba verificando, y te metes, por ejemplo, los padrones de Zagarpa, los de Zagarpa, de los distintos proyectos aquí en Baja California, y tú ya ves el padrón de beneficiarios. Yo creo que aquí, a Baja California, particularmente en Baja California, sí, nos hace falta mucha cultura a favor de la transparencia. ¿Sí? Y yo creo que, mira, la ley estatal, la ley general se acaba de promulgar el 4 de mayo. Nosotros me refiero al Congreso, independientemente de partido, ya tenemos algunas propuestas de reformas constitucionales, ya tenemos algunos proyectos de leyes secundarias, ya inclusive el Instituto de Transparencia, el que se fue, de Gómez Llanos y compañía, Viviana Maciel, López, etcétera, Tito Quijano, ellos ya presentaron también un proyecto. Entonces yo calculo que en un mes y medio, podemos tener un buen proyecto, porque la idea, como presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, es también tomar en cuenta a la sociedad, ¿no? Forearlo un poco, socializarlo, que conozca a la gente que le interesa el tema, cuáles son los alcances de la transparencia, cuáles son los nuevos sujetos obligados, ¿sí? Y que a partir de ahí podamos tener un buen proyecto de dictamen. Un mes. Más o menos. Sí. Perdonarás la reiteración y la insistencia, pero digo, volviendo al tema de la voluntad política. Sí. Y no es un asunto menor, sobre todo cuando tenemos un gobernador que se rehúsa a transparentar, por ejemplo, su información patrimonial, y nos enteramos que tiene muchas más propiedades y bienes de los que nos ha venido diciendo, y todavía se resiste a informar, ¿no? Y nos sale con respuestas de esa naturaleza. Si la cabeza de una administración estatal, independientemente del color, se resiste, bueno, evidentemente los de abajo van a decir, bueno, si el jefe nos está mandando a la goma, pues yo por qué no podría hacer lo mismo, ¿no? No, y muchos también se argumentan que la ley no me obliga, ¿no? Cuando tú ves que en la campaña, ahora lo vimos, ¿no? Sí, en la campaña todo el mundo es diferente. Claro. En la campaña 3 de 3, y que yo sí hago mi declaración, y yo también. Llegas al poder y oye, espérate, ya no. A mí la ley no me obliga a hacer eso. Eso también va a ser historia. Yo les he dicho mucho a todos, les digo que eso es historia, porque finalmente también en esta nueva reforma de materia de transparencia, como también el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que también lo vamos a aterrizar en Baja California, el Sistema Estatal Anticorrupción, va a implicar que sea obligatorio prácticamente todo lo que son las declaraciones patrimoniales y la declaración también de intereses. Sí, porque ya no es suficiente nada más saber qué propiedades tiene un funcionario cuando entra, ¿no? Y qué propiedades tiene cuando sale, claro, sino saber dónde están sus intereses, ¿no? Si eres parte de un consejo de administración de una empresa, si eres socio de algún despacho, ¿no? Si tienes acciones en alguna institución privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente uno tiene que saber si en tus determinaciones y en tus decisiones estás generando o estás cayendo en un conflicto de intereses que puedas estar favoreciéndote, ¿sí? A través de las decisiones de gobierno. Esa parte también ya viene en el Sistema Nacional Anticorrupción, ya viene en la parte de la transparencia. Yo creo que es un tema que también vamos a abordar aquí, ¿sí? En Baja California, para que quede de una vez legislado. Y fíjate cómo es un contrasentido este asunto de las declaraciones patrimoniales. Sí. Por un lado, ¿sí? Se dice, no estoy obligado a que conozcas, ¿sí? mi patrimonio. Sin embargo, el registro público de la propiedad y comercio, ¿sí? es público, ¿no? Y ahí tienes tus bienes. Entonces yo les digo, yo digo, oye,
pues hay que dar a conocer tu declaración patrimonial, porque finalmente tu patrimonio es público, ya es conocido, ¿sí? Entonces realmente es un contrasentido y lo único que caemos es en contradicción, ¿sí? Porque es lo que le pasa a mi gobernador, ¿sí? Mi gobernador, que es un hombre que puede, que se sabe que siempre ha podido económicamente, bueno, pues ahí están sus propiedades, están en el registro público, ¿no? Y ya nomás era ponerlas en la declaración, seguramente están en su declaración y darle a conocer, y punto, ¿sí? Y no se te enreda tanto, ¿no? El asunto de la confusión, de decir, oye, pues no puedo o no debo, porque la ley no está, en fin. ¿Por qué le resultará tan difícil? No sé, pues fíjate, yo estaba sacando cuentas, en todo en muchas partes del país, pues estaba yo revisando ahí, y son pocos, por ejemplo, de los candidatos que ahora van a jugar para pasado mañana. Así es. Sí, finalmente de los, no sé cuántos sean al final, pero son pocos los que se inscribieron, no pocos, es un número importante, pero no sé si es la mitad de que se inscribieron esto de legislador transparente o candidato transparente. Así es. Y luego de los candidatos transparentes en algunas entidades más, algunas entidades menos. Baja California creo que es de las entidades donde más se pronunciaron por esta parte. Pero incluso a nivel de los que ahorita están despachando, me refiero a los gobernadores de los estados de este país, el gobernador de Baja California aparece como uno de los menos transparentes en cuanto a la difusión y transparencia de su patrimonio, de la información patrimonial. Y dicen, ¿por qué es tan difícil esto, hombre? Sí, no debiera. Y eso no es un asunto menor porque, bueno, pues no debiera. El líder institucional en una entidad es el gobernador del estado. Y quien debe predicar con el ejemplo y poner la muestra de cómo se tienen que hacer las cosas. No debiera. Sí. No debiéramos estar en un tema de esta naturaleza. Como ya dije, finalmente su patrimonio está expuesto, está visto, está en el registro público. No debiéramos de tener este tipo de contradicciones. Justamente este tipo de leyes lo que va a hacer es que no haya esas contradicciones, porque independientemente de partido político, finalmente es el recurso del pueblo, es el recurso público, es el tema de transparencia. El tema de transparencia se está promoviendo ni siquiera originalmente por los partidos, se promueve por la sociedad, es una exigencia de la sociedad, y ahí entran ya los partidos políticos y ver quién tiene más voluntad política para irlo promoviendo. Finalmente el Estado o todo el sistema político tuvo que adoptar este sistema nacional de transparencia, como tuvimos que adoptar el asunto del sistema nacional anticorrupción. Sí, entonces son nuevas formas, son nuevos estilos que ya la propia ley, el régimen normativo, el régimen jurídico está estableciendo, justamente para que la gente no se escude en si quieres o no quieres, que no quede a la voluntad. Finalmente eres titular de un poder, eres responsable de una administración, estás en el ejercicio de la función, gastándote el recurso público, finalmente se te depositó la voluntad por parte de la sociedad. Entonces lo único que quiere la sociedad es decir, oye, por favor, publicita todo lo que tenga que ver, ¿sí?, con tu ejercicio, con tu gobierno y con tu persona en materia de patrimonio y de conflicto de intereses. ¿Cuáles son las áreas de la administración pública que tú consideras de mayor urgencia para efectos de esta transparencia? Mira, yo creo que hay dos grandes temas. Uno tiene que ver con la parte que son los padrones de beneficiarios sociales. Yo creo que eso es fundamental, porque eso le da mayor certeza a todos. El padrón de beneficiarios de los distintos programas federales, ¿sí?, porque lo que te va a permitir es empatar con los programas estatales de beneficio social y con los programas municipales. No quiero que encontremos travesuras, lo que quiero es que no estemos gastando de más, ¿no?, o de menos, y que finalmente haya grupos vulnerables que nadie está atendiendo. Claro. ¿Sí? Entonces que haya una mayor certeza de cómo estamos trabajando, bajo qué polígonos de pobreza, ¿sí? El gobierno federal trabaja sobre un rubro
el gobierno estatal trabaja sobre otros rubros, el gobierno municipal atiende algunos rubros de uno y de otro, pero lo importante es que la sociedad tengamos la certeza de que estamos atendiendo verdaderamente a los más necesitados en las colonias que más se requiere. Esos son criterios que se han empezado a aplicar recientemente y que tienden a eso, ¿no? Sí, tienden a eso. Entonces ya con la transparencia, obviamente pues va a quedar a todas luces expuesto, ¿no? Para que uno pueda revisar. Y la parte que tiene que ver, según yo, toda la parte que tiene que ver con el ejercicio de la obra, ¿no? Licitaciones, concursos, adjudicaciones directas o no directas, ¿sí? De contrataciones, toda la parte que tiene que ver con servicios, contrataciones, obra, toda esa parte. Nosotros a nivel nacional inclusive estamos proponiendo, y aquí lo vamos a hacer también en Baja California, por ejemplo, que se transparente la bitácora diaria de la ejecución de las obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que está pasando y pasó a nivel nacional y pasa en todos los estados. ¿Sí? Muchas veces haces una proyección de gasto para una obra, ¿sí? Y resulta que finalmente eso era una sobreestimación o terminas sobreestimando y haciendo otra reproyección porque no te ibas a gastar 100 millones sino te ibas a gastar 200 millones de pesos. Típicamente. Y eso tienes que ver justamente cómo está la ejecución de la obra. Muchas veces en el ánimo de querer ganar un concurso, una licitación, claro, finalmente se te pone un precio, ¿no? Un tope, ¿no? Y luego resulta que la obra no era de esa cantidad. Pasó en el Senado de la República. El Senado de la República, ese edificio tan grandote, claro, finalmente estaba mal estimada, y terminó, ¿no? Y terminó más. Miles, ¿no? De millones, finalmente. Entonces, yo creo que sí es muy importante todo lo que tiene que ver con servicios, contrataciones. Es el gran reto que tenemos ahora con esta nueva ley, es el gran reto que tiene el nuevo Instituto de Transparencia. Hoy entran nuevos consejeros o comisionados de transparencia en el Estado, ¿sí? Es el nuevo reto de esta nueva cultura de fomento a la transparencia, a la rendición de cuentas. Yo creo que es algo que los políticos, las políticas, los políticos, los partidos, los gobiernos, todos debemos de involucrarnos en este ejercicio, ¿sí? Y otra parte que también me parece fundamental, una tercera, pondría yo, tomar en cuenta la sociedad a la hora de hacer tus programas de gobierno. Nos pasó aquí con el ciclovías, por ejemplo, ¿no? Como que no estuvo muy bien concertado. Así es. ¿Sí? Nos pasó, me acuerdo muy bien cuando iba retirándose la administración de Enrique Pelayo, que quisieron hacer fraccionamientos en el Valle de Guadalupe, se tuvo que cancelar, pasan muchas cosas. No, el proyecto fallido de Jesús González Reyes, que el de transporte, ¿no? Y que la ruta troncal mentada, que luego la quitaron. Así es. En fin, yo creo que esa parte es fundamental. En el Congreso se le llama agenda de Parlamento abierto. O sea, vamos a legislar, vamos a consultar, vas a dictaminar, tienes que retroalimentarte. Por eso las sesiones se hicieron públicas, porque ahora ya van y participan los colegios de abogados, colegios de profesionistas, colegios de ingenieros, hacemos foros, llegan ahí, se expresan, pues revisamos las leyes, etcétera, etcétera. A veces no salen a gusto, ¿no? Y a contentillo de alguien, bueno, pero finalmente se genera el debate, se genera la contraargumentación, se genera la discusión pública. En la agenda de Parlamento abierta, que además agenda de Parlamento abierto, que es lo que traemos nosotros en la Comisión de Transparencia, se promueve ese nivel de participación, lo cual tiene que suceder también, y sucede en más o menor medida, pero tiene que hacerse como una práctica común, ¿sí? De que se esté consultando de manera sistemática, de manera permanente a la sociedad a la hora de tomar ese tipo de decisiones de gobierno o de obras. Caray, entonces, en un mes tentativamente. Sí, tentativamente en un mes. Si no tenemos la ley, vamos a tener un buen proyecto ya socializado inclusive. Ya ustedes mismos lo van a ir conociendo. ¿Van a llevar a cabo foros? Foros, vamos a abrir una cuenta finalmente ahí en internet, vamos a hacer un foro cibernético, o sea, la gente puede opinar, y a partir de la semana que entra, y luego posteriormente vamos a dar a conocer un calendario para abrir un foro
por lo menos en cada ciudad. Ir a las universidades, ¿sí? Vamos a coordinarnos, la otra vez platicaba yo con la gente del Instituto de Transparencia, sí, coordinarnos con el Instituto Estatal de Transparencia para ver si ellos y nosotros podemos trabajar conjuntamente. Finalmente ellos también están en el propósito de conocer la Ley General de Transparencia y obviamente ver cómo aterrizamos aquí en Baja California el proyecto, claro. ¿Sí? Invitar a los medios de comunicación a esto. Yo creo que es un trabajo fundamental, es lo nuevo que tenemos que hacer a partir de la transparencia, a partir de este eje transversal de rendición de cuentas, de transparentar las cosas, es como pueden derivar todas las demás programas y todas las demás políticas públicas. Entonces, estaremos próximos ya a comentarles a ustedes, decirles, estos son los foros, uno en cada municipio mínimo, ¿sí? Vamos a intervenir con las propias universidades de Baja California y vamos a trabajar conjuntamente con el Instituto de Transparencia, ¿no? Y ya comentaremos algunos temas que se vuelven relevantes ya para la semana que entra, ¿no? Por ejemplo, ya son temas políticos. La nueva redistritación, ¿se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo? La nueva redistritación electoral es un tema que tiene el Consejo General del INE, ¿no? Nosotros aquí también ya hicimos una reforma constitucional para ver si se puede atender y respetar el distrito de Tecate, el distrito de Rosarito, ¿sí? A ver qué nos informa el INE. Si nos informa el INE que si quiere respetar estos distritos, la redistritación no se va a llevar a cabo, o si el INE dice, ¿sabes qué? Ni con tu reforma, no, me voy a la redistritación, pues ya estaremos conociendo la resolución ahora prácticamente la semana que entra, o a más tardar en 2 semanas. Son temas nuevos que vienen, ¿sí? Y todo eso empatado justamente en la parte de la transparencia, ¿no? En la parte de la rendición de cuentas, en lo nuevo que tiene que hacerse. También debo de decirte que a partir de la semana que entra sacamos nuevas leyes, la ley electoral, la ley de participación de las candidaturas independientes, ¿sí? Son leyes nuevas que justamente se abocan a las recién reformas políticas que hicimos aquí. Estos son temas que ya prácticamente son las nuevas reglas del juego electoral que vamos a tener que estar votando la semana que entra, más tardar antes del 14. Antes del 14 de este mes deben estar publicadas todas las reformas. Ley nueva electoral, ley nueva para las candidaturas ciudadanas. Muy bien, ¿ya listo para votar el domingo? Ya listo, la verdad es que es muy importante hacer esta convocatoria, reiterarle a la sociedad, independientemente del partido por el que quieras votar, tienes que salir y decidir por tu representante. Se ha hecho mucha publicidad de los distritos, ha habido mucho, porque también hay una crítica constante y tenemos todos el temor fundado, ¿no?, de que el abstencionismo puede hacer de las suyas, ¿sí? En fin, hay mucha crítica social, la gente pues se va a quedar a ver el fútbol, ¿no? Invitarlos pues que lo vean, pero antes voten, o después del fútbol voten, en fin, no dejen de salir y participar, ¿no? Hay una frase que recuerdo, ¿no?, me enseñaron en la escuela, donde decían que el castigo de los hombres capaces de no participar en política es vivir bajo la política de los incapaces. Bueno. ¿No? Así es que no hay que quejarse, sino ir a votar y decidir por lo que consideren que es mejor. Bueno, ya lo escuchó usted, ¿no? Prepárese para ir a votar este domingo. Hay que ir a votar. ¿Ya tiene su credencial lista? Cuauhtémoc Cardona, gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, Enrique, un gusto saludarte. Igualmente, nosotros vamos a una pausa y regresamos, pero antes le recuerdo, no olvide usted acudir con la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y su grupo especializado de médicos ahí en Grupo Evimeria, en estos datos de contacto que usted puede ver en pantalla, para pues ponerse al día en materia de salud. Y por lo pronto, mire, más tarde ya empieza el fin de semana, pues hay que ir a bailar un rato, ¿no? Ya sabe, al único changarro que hay en este pueblo que vale la pena para ir a bailar, las pulgas, o hay otro. Pausa y regresamos.
mejor lugar para bailar en Tijuana. Las Pulgas presenta viernes 5 de junio, lo que tanto estabas esperando: Explosión Norteña de Beto Cervantes. Además, Torbellinos musical y como invitado especial Hugo Rosales y su Imperio. Reserva al 685-3657. Este viernes, Explosión Norteña. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le quiero recordar que estamos transmitiendo en este momento en vivo, en directo, simultáneamente, a través del canal 176 de Baja TV y de www.afntijuana.info. Y no olvide usted, en horario diferido, a través del canal 156 de PSN. Estamos llegando a todo el estado, a través de la televisión y a través de internet, bueno, pues al mundo entero. Usted perdone, pero así somos de chichos aquí en Agencia Fronteriza de Noticias. Oiga, mire que los indicadores de violencia siguen marcando estadística roja, porque los ataques, las ejecuciones continúan. Ahora le ha tocado a Rosarito, por ejemplo, en horas recientes, ya que un grupo armado asesinó a tiros hoy temprano a un hombre conocido como El Veneno. Sobrenombre, ¿no? El Veneno. Aparentemente está ligado a la venta de drogas al menudeo allá en Rosarito. Esto fue por ahí como al filo de las 10 de la mañana, hace 3 horas, en una zona conocida como Cabo Delfín, donde 5 sujetos armados dispararon contra El Veneno y su escolta. Este último está grave, fue llevado al hospital general allá, no ha muerto todavía, pero pues mire, no lo descarte, porque el tal Veneno recibió por lo menos 4 tiros en la cabeza, no había vuelta de hoja, quedó ahí tirado. ¿Qué cosas, hombre? ¿Qué cosas? Y en Tijuana, pues mire, las cosas no andan mejor, porque siguiendo la tradición que llegó para quedarse por lo visto en los últimos meses aquí en Tijuana, pues la tendencia sigue a la alta. Y si no, ahí tiene usted, aparte del caso de Rosarito, algún otro que se ha presentado en las últimas horas en nuestra ciudad, amén de aquel que hace un par de días involucró por lo menos a 10 personas que fueron finalmente detenidas. Hay un muerto, 2 heridos, entre ellos alguien que aparentemente ni la debía ni la temía, que iba transitando por ahí, iba cerca del sitio donde ocurre el ataque, y pues le toca también recibir su parte. Qué impresionante. No olvide usted, la autoridad electoral está preparando todo para la jornada que viene el domingo, y pues mire, los que se están dando vuelo, por cierto, a propósito de la ley seca decretada para las elecciones del domingo, pues están haciendo su agosto en junio. Muchísimos comerciantes, sabedores de que más de 4 docenas de mexicanos pues van a hacer compras así como de pánico, ¿no? Toda la cheve que se pueda acumular antes de,
para el domingo pasarse la bomba a gusto, sabiendo que muchos negocios van a cerrar. Pues muchos comerciantes han encarecido hasta las ambarinas, hasta en un 25%. Son algunos de los reportes que ya se están conociendo. Así se preparan algunos para la jornada electoral, ¿no? Y otros pues haciendo planes para levantarse tempranito, ir a votar y luego pues ir a la playa y a pasarse la bomba. Como además pues es domingo, pues qué caray, ¿no? En fin, oiga, se nos ha agotado el tiempo. Nos queda justo el necesario para agradecer la gentileza de su sintonía y recordarle la invitación para que nos acompañe el lunes de enfrente a una nueva edición de AFN Político y Algo Más, que es producción de Agencia Fronteriza de Noticias y su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Su servidor y amigo Enrique García Sánchez, como siempre, le desea lo mejor de la vida este fin de semana. Pásela bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.